Sofía Ramírez, una arqueóloga aficionada, 45 años de edad, estaba realizando una búsqueda de fósiles en un antiguo lecho de río seco, esa mañana de junio de 2017. El sol de la Patagonia argentina brillaba con intensidad, calentando el aire y el polvo. Sofía buscaba señales de vida prehistórica, una pasión que la había llevado a los lugares más recónditos de su provincia. Fue entonces que sus ojos se posaron en una anomalía. Al principio, Sofía pensó que era solo un trozo de madera vieja, arrastrado por alguna inundación pasada. Pero cuando se acercó y removió la arena con cuidado, Sofía se dio cuenta de que no era simplemente madera. Era una pequeña caja, muy deteriorada, casi fundida con el sedimento. Su madera estaba corroída por el tiempo, con rastros de moho y una pátina verdosa. Lo que había encontrado había estado allí por 30 años. El objeto estaba sorprendentemente intacto a pesar de las décadas, protegido por la tierra. Y lo más inquietante, la caja contenía el primer indicio de una historia sombría, una historia de abandono y manipulación. Este descubrimiento cambiaría, para siempre, un misterio de 3 décadas que había atormentado a la tranquila comunidad de Santa Claridad. Sofía no tenía idea de que esta mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto por 30 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 3 décadas finalmente sería expuesto. Santa Claridad nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Enero de 1987. Pocos meses antes, una misteriosa conflagración había consumido la majestuosa mansión de la familia del Castillo. La tragedia había sacudido los cimientos de la alta sociedad argentina. Se hablaba de cortocircuitos, de descuidos. Las autoridades habían clausurado la investigación rápidamente, dando por cerrado el trágico episodio. Pero los susurros persistían, mezclándose con el viento frío que recorría las calles de Mendoza. En las afueras del pequeño y olvidado pueblo de Santa Claridad, en el sur de Argentina, la vida seguía su curso lento y rutinario. Allí vivía Rosa del Valle, una mujer humilde de 62 años. Sus manos curtidas por el trabajo de la tierra reflejaban una vida de sacrificios y sencillez. Rosa no poseía mucho, pero su corazón era inmenso. Había pasado toda su existencia en ese campo remoto, ajena a los lujos y las intrigas de la ciudad. Su rutina diaria incluía cuidar su pequeña huerta y recoger leña en los alrededores. Era un ciclo tranquilo, solitario, interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza. Una mañana, el aire fresco del amanecer acariciaba su rostro mientras Rosa se dirigía al arroyo seco cercano. Este arroyo, casi siempre sin agua, era su fuente de recolección. El cielo era de un azul límpido, prometiendo un día soleado. De repente, un sonido inusual rompió el silencio. No era el canto de un pájaro, ni el murmullo del viento. Era un llanto débil, casi imperceptible. Rosa, aunque de vista cansada, aguzó el oído. Siguiendo el sonido, se encontró con una escena que la paralizó. Cerca de unas rocas, en el lecho seco del arroyo, había una pequeña caja de madera. Era antigua, con signos evidentes del paso del tiempo y la intemperie. La curiosidad y una extraña premonición la impulsaron a acercarse. Al abrirla con manos temblorosas, Rosa descubrió un bebé. Era un niño pequeño, envuelto en una tela, de lino que parecía muy antigua y valiosa. Sus pequeños pulmones luchaban por respirar en el aire frío de la mañana. Junto al infante, la caja contenía 2 objetos. Un medallón de oro, cuyo brillo opaco revelaba su antigüedad, y una carta. Esta última estaba parcialmente dañada por la humedad, sus bordes deshilachados y la tinta corrida en algunos puntos. Rosa, analfabeta, no pudo descifrar las palabras, pero su corazón sintió el peso de una historia incompleta. Sabía que ese bebé no era un niño cualquiera. El desconcierto se apoderó de ella. Un bebé abandonado en medio de la nada, con objetos que parecían sacados de otro tiempo. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Por qué? Esas preguntas la asaltaron de inmediato. Rosa,
con la sabiduría que solo la vida en el campo puede otorgar, comprendió la gravedad del hallazgo. No había nadie cerca. No había señales de vida. La única presencia, era la del pequeño ser que ahora la miraba con ojos curiosos. La búsqueda inicial fue inexistente. Nadie en Santa Claridad sabía de un embarazo reciente que pudiera explicar la presencia de un bebé abandonado. El pueblo era pequeño. Sus habitantes se conocían todos. El incidente pasó desapercibido para las autoridades de la capital, Mendoza, que ya estaban ocupadas con la investigación del incendio de los del Castillo. La vida de Rosa del Valle cambió para siempre ese día. El bebé, a quien llamó Daniel, se convirtió en su nieto, su razón de ser. Rosa lo crió con amor, sin la menor idea de que ese pequeño era el heredero perdido de una de las familias más acaudaladas de Argentina. La historia del bebé se sumergió en el silencio, un secreto custodiado por la modestia y el aislamiento de Rosa. Las autoridades, absortas en sus propios asuntos, dieron por concluida la tragedia del incendio, ignorando por completo la existencia de ese pequeño hilo suelto. Los años se deslizaron, uno tras otro, como el agua de un río caudaloso. 3 décadas transcurrieron desde aquel frío amanecer en que Rosa encontró a Daniel. El misterio del bebé abandonado se convirtió en una leyenda local en Santa Claridad, un susurro entre los ancianos que solo los más curiosos se atrevían a mencionar. Pero para la mayoría, era un capítulo olvidado. Daniel creció, ajeno a su verdadero origen. Rosa, su abuela adoptiva, le brindó todo el amor y la protección que un niño podía desear. Le enseñó a leer y escribir, un esfuerzo titánico para una mujer que nunca había pisado una escuela. Le inculcó valores de humildad, honestidad y respeto por la tierra. Daniel se convirtió en un joven trabajador, con la mirada limpia y el corazón noble, un reflejo de la mujer que lo había rescatado del olvido. Mientras tanto, en Mendoza, la familia del Castillo había intentado reconstruir sus vidas tras el incendio de la mansión. Se decía que la fortuna familiar, inmensa y forjada a través de generaciones de inversiones y negocios, había sido parcialmente salvada. Pero la ausencia del heredero legítimo, el pequeño vástago que supuestamente había perecido en el fuego, dejó un vacío irrecuperable. La rama principal de la familia se desintegró. Sus miembros se dispersaron, llevándose consigo el dolor y la incertidumbre. El caso del bebé perdido fue silenciado. Las autoridades, bajo la presión de figuras influyentes, archivaron el expediente. La versión oficial era que el bebé había perecido en el incendio. No había pruebas, solo conjeturas. Lo que realmente sucedió con el bebé de los del Castillo era una historia mucho más oscura. Una red de tráfico de bebés operaba en secreto, dentro de instituciones oficiales, especialmente orfanatos y centros de asistencia. Esta red era liderada por un grupo de individuos sin escrúpulos, movidos por la codicia y el deseo de poder. Al frente de la operación se encontraba un hombre astuto y calculador, el abogado de la familia del Castillo, el señor Armando Robles. Este hombre, respetado en la sociedad mendocina, era en realidad el cerebro detrás de la conspiración. Robles, con acceso a información privilegiada, sabía que el incendio en la mansión del Castillo no había sido un accidente. Había sido provocado intencionalmente para simular la muerte del heredero. El plan era sencillo: secuestrar al bebé, borrar todo rastro de su existencia y declararlo como una víctima más del fuego. Así, Robles podría desviar parte de la fortuna familiar para sus propios fines. Había comprado el silencio de varios funcionarios, incluyendo a una exempleada de un orfanato de Mendoza, Marta Quiroga. Marta, una mujer de carácter débil y con problemas económicos, había sido seducida por el dinero y las promesas de una vida mejor. Su papel era crucial: falsificar los registros, declarar al bebé como fallecido y asegurar que nadie lo buscara. Los signos de este secreto se manifestaban en el comportamiento de Marta. A lo largo de los años, su vida se convirtió en una carga. El remordimiento la carcomía.
Las noches eran insomnes. Las imágenes del bebé la perseguían. Recibía pagos periódicos de Robles, transferencias discretas que mantenían su boca sellada. Pero el peso de la verdad era inmenso. El poder de Robles era palpable. Sus conexiones se extendían por toda la provincia. Cualquier intento de Marta por revelar la verdad sería reprimido. Su familia estaba en riesgo. Su propia vida podría estar en riesgo. Este miedo la mantuvo en silencio. Durante décadas, una prisionera de su propia culpa, pero el tiempo es un juez implacable. La salud de Marta comenzó a deteriorarse. Los años de estrés y la culpa acumulada habían cobrado su precio. El cáncer avanzaba sin piedad. El miedo a la muerte la enfrentó a su conciencia. No podía irse de este mundo con un secreto tan devastador. La verdad, como una llama inextinguible, ardía en su interior. Necesitaba liberarse. Necesitaba que se hiciera justicia. No importaba el riesgo. Ya no tenía nada que perder. Marta Quiroga, una mujer marcada por el tiempo y la enfermedad, se encontraba en la etapa final de su vida. Su piel, antes tersa, ahora era un mapa de arrugas profundas. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban la fatiga de una batalla interna. Había trabajado como administrativa en el orfanato del Buen Pastor en Mendoza, justo en la época del incendio de la mansión del Castillo. Su conexión con el evento era directa, aunque su participación había sido silenciada por el miedo y la coerción. Durante 30 años, Marta había llevado el peso de un secreto insoportable. Era un tormento constante. El remordimiento la consumía. Cada noche, las imágenes del bebé abandonado la asaltaban, negándole la paz. Armando Robles, el abogado, la había amenazado. Había prometido destruir su vida y la de su familia si alguna vez hablaba. Marta, asustada, había cedido. Había falsificado documentos. Había guardado silencio. Pero el cáncer que devoraba su cuerpo la liberó del miedo. La inminencia de la muerte le otorgó una valentía que nunca había poseído. Ya no le importaban las amenazas de Robles. La vida era efímera. La verdad, eterna. Tenía que expiar sus pecados. Tenía que darle paz a su alma. Era su última oportunidad de redención. Un día, mientras Sofía Ramírez examinaba la caja de madera que había descubierto, encontró un compartimento oculto. Dentro halló un pañuelo de seda y un pequeño diario manuscrito. No era la carta que Rosa había encontrado. Esa se había desintegrado con el tiempo. Este diario, protegido por el pañuelo, era de otra época. Sus páginas amarillentas y frágiles. Las palabras, escritas con letra pulcra, revelaban la agonía de Marta Quiroga. Era su confesión. La lectura del diario fue un golpe. Sofía sintió el escalofrío de una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. El diario detallaba el plan de Robles, la manipulación, el secuestro del bebé, la falsificación de los documentos. Describía el día en que el bebé había sido entregado a un hombre misterioso, un contacto de Robles, para ser abandonado lejos de la ciudad. El diario también revelaba la identidad del bebé, el legítimo heredero de la fortuna del Castillo. Y, sorprendentemente, mencionaba la ubicación de una fortuna oculta, una parte de la herencia que Robles no había podido desviar. Sofía, con la información del diario, decidió actuar. Sabía que esta revelación sacudiría los cimientos de la sociedad mendocina. No podía guardar un secreto de tal magnitud. Buscó a la prensa, pero fue ignorada. Los medios no quisieron involucrarse en un tema tan delicado que podría involucrar a figuras poderosas. Nadie quería desafiar a Robles, pero Sofía no se rindió. Contactó a una organización de derechos humanos, Voces Silenciosas, que se dedicaba a investigar casos de personas desaparecidas. La anticipación se construía con cada paso de Sofía. Había un aire de inminente explosión. El pasado, sepultado, bajo el peso del olvido y la conspiración, estaba a punto de emerger. La verdad, como un río subterráneo, había encontrado su camino hacia la superficie. La historia de Daniel, el niño abandonado, estaba a punto de ser reescrita, y la de la familia del Castillo, también.
Las familias merecen saber lo que realmente sucedió. Marta Quiroga lo había dicho en su diario, una y otra vez. El momento de la verdad llegó en una conferencia de prensa convocada por Voces Silenciosas. Sofía Ramírez, con el diario de Marta Quiroga en sus manos, se paró frente a un puñado de periodistas escépticos. La sala, pequeña y con poca luz, parecía el escenario perfecto para un drama. La tensión era palpable. La exempleada ya no estaba. Había fallecido días antes. Su confesión final en el diario era su legado. Sofía comenzó a leer en voz alta, su voz firme a pesar de la emoción. Cada palabra del diario de Marta resonaba en el silencio de la sala. Se reveló una intrincada red de tráfico de bebés. La conspiración era liderada por Armando Robles, el abogado de la familia del Castillo. Él había orquestado el incendio de la mansión para simular la muerte del bebé heredero. El objetivo era desviar la fortuna familiar para sus propios fines. Marta había sido su cómplice, obligada por las amenazas y su propia situación económica. El bebé, el pequeño Daniel, había sido secuestrado después del incendio. Luego, había sido abandonado en el arroyo seco, un lugar desolado donde se esperaba que nadie lo encontrara. Robles había falsificado los registros del orfanato. Había sobornado a funcionarios para asegurar que el caso fuera silenciado. La verdad era mucho más siniestra de lo que nadie había imaginado. El plan de Robles era perfecto. La muerte del bebé en el incendio fue aceptada por todos. Las reacciones fueron inmediatas. Los pocos periodistas presentes estaban en shock. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro e indignación. Uno de ellos, un joven reportero de un periódico local, se levantó de su asiento. Su voz temblaba. Quería saber más. Preguntó por el paradero del bebé. Sofía, con la calma de quien ha esperado este momento por mucho tiempo, reveló que el bebé había sido encontrado por una mujer humilde, Rosa del Valle, y que ese bebé era ahora un hombre, Daniel. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad. 30 años. 30 años de silencio. Una fortuna perdida. Una vida secuestrada por una red de manipulación. El diario de Marta también contenía un mapa detallado de la ubicación de una parte de la fortuna de los del Castillo que Robles no había podido encontrar. Esta fortuna había sido escondida por el padre de Daniel, previendo una posible amenaza. Se trataba de lingotes de oro y documentos de propiedades en el extranjero. La noticia se esparció como pólvora. Los medios de comunicación, que al principio habían ignorado a Sofía, ahora la buscaban desesperadamente. La historia del bebé perdido se convirtió en un escándalo nacional. La reputación de Armando Robles se desmoronaba. La comunidad de Santa Claridad estaba conmocionada. La tranquila vida de Daniel, el humilde trabajador del campo, estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad, brutal y sin filtros, había emergido de las sombras. El sufrimiento de las familias del Castillo y Quiroga, las dos, se expuso al mundo. La revelación del caso del Castillo desató una ola de conmoción en toda Argentina. La sociedad, acostumbrada a los escándalos políticos y económicos, se vio conmovida por una historia que tocaba las fibras más profundas del ser humano. La desaparición de un bebé, el secuestro de su identidad, la manipulación de una fortuna. Todo ello orquestado por un abogado respetado. Armando Robles, el cerebro de la conspiración, fue arrestado. La noticia de su detención ocupó las portadas de todos los periódicos. Se le imputaron cargos de secuestro, falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita. Su vida, antes intachable, se convirtió en un símbolo de la corrupción y la avaricia. El juicio fue un circo mediático. Robles, ya anciano y enfermo, intentó negar las acusaciones, pero las pruebas eran abrumadoras. El diario de Marta Quiroga, los testimonios de Rosa del Valle y Daniel, la ubicación de la fortuna oculta, todo apuntaba a su culpabilidad. Fue condenado a una larga pena de prisión. Falleció en la cárcel poco después. Su escape a la justicia terrenal fue efímero. Daniel, el heredero perdido, se enfrentó a un torbellino de emociones. La noticia de su verdadero origen fue un shock.
Toda su vida había sido una mentira. La mujer que lo había criado con amor, Rosa, no era su abuela biológica. Sus padres, a quienes creía fallecidos en un incendio, en realidad habían sido víctimas de una conspiración. Daniel sintió el peso de una identidad robada. Pero también sintió una profunda gratitud hacia Rosa. Ella era su verdadera madre. La reunión con la familia del castillo, la rama lejana que había logrado sobrevivir, fue emotiva. Era una familia dispersa, marcada por la tragedia. No había habido un heredero reconocido en décadas. Daniel, a pesar de su humildad, fue recibido con los brazos abiertos. Le ofrecieron la fortuna que le correspondía, la parte que Robles no había logrado desviar. Daniel aceptó, pero con una condición. Quería usar gran parte de esa fortuna para crear una fundación en honor a Rosa del Valle. Una fundación dedicada a ayudar a niños desfavorecidos y a investigar casos de desapariciones. La fortuna oculta, encontrada gracias al mapa de Marta Quiroga, fue un golpe inesperado. Lingotes de oro, acciones de empresas, propiedades en el extranjero. Era la parte de la herencia que el padre de Daniel había escondido, previendo una posible amenaza. La revelación no solo le devolvió a Daniel su identidad, sino también su legítimo patrimonio. El impacto en la comunidad de Santa Claridad fue profundo. El pueblo, antes olvidado, se convirtió en el centro de atención. La historia de Daniel, el niño encontrado en el arroyo, se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia. La vida de Rosa del Valle fue reconocida públicamente. Su acto de amor y compasión fue celebrado. La gente del pueblo la veía como una heroína. El misterio de los del castillo finalmente se resolvió. No fue un accidente, fue un crimen. La verdad había prevalecido, aunque tardó 30 años en salir a la luz. El caso dejó una cicatriz profunda en la sociedad argentina, un recordatorio de la fragilidad de la justicia y la facilidad con la que la verdad puede ser manipulada. Pero también dejó una lección de resiliencia y esperanza. La búsqueda de justicia, aunque lenta, a veces triunfa. La vida después de la revelación nunca volvió a ser la misma para Daniel. Se adaptó a su nueva realidad con la misma humildad y sencillez que había aprendido de Rosa. La fortuna no lo cambió. La utilizó para construir un futuro mejor para muchos. La Fundación Rosa del Valle se convirtió en un faro de esperanza, apoyando a orfanatos, investigando casos de desapariciones y ofreciendo ayuda legal a familias sin recursos. Daniel, a pesar de su riqueza, continuó viviendo en Santa Claridad. Visitaba a Rosa, ya muy anciana, todos los días. Su vínculo se fortaleció aún más. La gratitud y el amor entre ellos eran inquebrantables. Daniel se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Su historia, la del bebé abandonado que resultó ser un heredero, se narraba en todo el país. El legado de este caso fue profundo. Recordaba a la sociedad la importancia de la vigilancia, la necesidad de cuestionar las verdades oficiales y la persistencia de la esperanza. También expuso la vulnerabilidad de las instituciones ante la corrupción y el poder. Pero en medio de la oscuridad, la luz de la verdad había brillado, y con ella, la fe en la resiliencia humana. La historia de Daniel, el hijo de la fortuna y el campo, un testimonio de que el amor y la justicia siempre encuentran su camino.